Hoy, como ya se ha comentado, volvemos a tratar el tema de las pensiones que hemos tratado a lo largo de esta legislatura en varios momentos. Hemos hablado con los pensionistas, los hemos traído a sesiones de trabajo, nos han explicado su situación, hemos presentado mociones y, por lo tanto, hemos estado primero escuchando, segundo posicionándonos, pero no hemos ido más allá. Y ahora pasamos de estar echando una partida de mus a echar el ordago a la grande. Y hacemos una propuesta de cambio de la Constitución. Como bien ha dicho la proponente, la primera que se hace en este Parlamento. Señora de Simón, una propuesta de cambio de la Constitución. ¿Se acuerda usted el pleno anterior, ante una moción que presentó un grupo parlamentario, no precisamente el mío, lo que le dijo por presentar una moción que decía de un folio, una moción? Y usted, en una cara, se ventila de una proposición de ley de cambio de la Constitución española en uno de sus puntos. Yo, la verdad, de derecho constitucional, pues no estoy ducho, y en tema jurídico tampoco, no es mi especialidad. Y, por lo tanto, lo que hice lo primero fue hablar con personas que tienen conocimientos jurídicos en el tema de la Constitución. Hablé con un decano de Facultad de Derecho Constitucional y cuando lo vieron me dijeron: oye, ¿y la memoria justificativa de esto que se plantea? ¿Y los informes jurídicos? Digo, bueno, esta es la proposición de ley, me imagino que en el debate pues nos explicarán en qué se basa para hacer todo este planteamiento, en qué normativa jurídica, etcétera, etcétera. La verdad que la señora de Simón ha vuelto pues a hablar de lo que hemos estado hablando en la partida de mus, que hemos estado jugando con las pensiones, hablando con la gente, escuchando mociones, pero cuando viene aquí y plantea una modificación de ley, la verdad que hay que plantear algo, creo que un poco con más fundamento. Y entrando un poco en lo que dice la moción y lo que significa el artículo 50, etcétera, voy a plantear nuestro posicionamiento de por qué estamos en contra de la modificación de la ley de la Constitución, que no estamos en contra de que los pensionistas cobren, se les asegure el incremento del IPC en una situación como la que tenemos ahora en estos momentos, de una situación económica más favorable. Bien, el artículo 50 de la Constitución española, que está incluido dentro del capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, en la doctrina constitucional estos principios sociales suele llamarse derechos sociales. Bien, mientras que los derechos reconocidos en el capítulo 2 de la Constitución española son exigibles ante los tribunales, como indica el artículo 53.1, los derechos sociales, como las pensiones, vivienda, etcétera, y todos los señalados en los principios rectores de la política social y económica, no se pueden exigir ante los tribunales. Los efectos jurídicos de estos derechos sociales están recogidos en el artículo 53.3. Informarán la legislación y las actuaciones de los tribunales. Y una vez que el legislador ordinario, o sea, el Parlamento y no la Constitución, haga leyes regulando estos derechos sociales, los particulares podrán ir a los tribunales a reclamar esos derechos sociales de acuerdo con lo que digan esas leyes. Es decir, la Constitución distingue varios tipos de derechos. Para los que nos afecta ahora, basta decir que los derechos del capítulo 2 de la Constitución ya están definidos completamente en la Constitución y la ley no puede alterarlos. Los completados como principios rectores de la política social y económica están indicados en la Constitución y deben ser el legislador el que, según las fuerzas políticas dominantes y los criterios que éstas adopten, deben regularlos completamente. Como todos los derechos agrupados en el capítulo 3 del título primero de la Constitución, con la denominación de principios rectores, el artículo 50 pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende más de la acción efectiva de los poderes públicos que del anunciado constitucional directo. Eso es del artículo 53.3. En consecuencia, es su desarrollo normativo el que determina el enlace real del derecho, como afirmara en relación con el artículo 50 del Tribunal Constitucional en su sentencia 189/87 del 24 de noviembre.
en la propuesta en la propuesta lo que se hace es convertir en parte el derecho a una pensión de principio rector a derecho del capítulo 2, que lo ha comentado la portavoz de Podemos, porque se dice que las pensiones deberán ser actualizadas anualmente como mínimo conforme al incremento del coste de la vida. Es decir, primero se obliga al Gobierno o al Parlamento a actualizarlas cada año y segundo, se deben actualizar como mínimo conforme al incremento del coste de la vida. Ese artículo 53 al que estaba haciendo referencia, en su punto primero dice: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, que no es el que nos afecta al 50, vinculan a todos los poderes públicos. El capítulo 2 vincula a todos los poderes públicos, lo cual hace que el que no vincula a los poderes públicos, el capítulo 3, no es inconstitucional, porque así lo establece la Constitución. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.1a. Segundo, 53.2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante un tribunal constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30. O sea, se podrá ir contra la ley y al constitucional solamente cuando afecta a la objeción de conciencia. Y el capítulo 3, el 53.3, que es el que afecta al capítulo 3, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Como consecuencia, que cualquier modificación en el capítulo 3 que usted haga de la Constitución hay que desarrollar en normativa. No afecta a lo que pone en el artículo en el capítulo 3, no afecta a la ley. Lo que afectará es la ley. Y por lo tanto, cualquier decisión que se haga en este sentido no va a obligar a cumplirla. Que la Constitución haya distinguido entre unos y otros derechos se debe a que los primeros, libertades diversas, etcétera, no implican prestaciones a los individuos afectados y se supone que quedan al margen de los vaivenes económicos. En cambio, la postura que adopta respecto a los derechos sociales se debe a que estos derechos, ves, desde el artículo 39 hasta el 52, regulan derechos que implican normalmente prestaciones a las personas afectadas. Y podría darse el caso de que en una coyuntura económica difícil no pudiera cumplirse la Constitución por falta de recursos, que es lo que ustedes quieren asegurarse. Pero para eso tendrían que ir al capítulo 2 y no al capítulo 3. Por eso la Constitución adoptó este sistema flexible. La reforma que se propone debería contemplarse, para nuestro entender, en un ámbito mucho más amplio del sistema económico español en general y ver las posibilidades de compromiso por parte del Estado que existen. Sería necesario tener en cuenta muchas variables sociales y económicas para poder abordar una reforma de este calado. Esta reforma, para que fuera seria, la deberían emprender expertos en la materia, partidos políticos y afectados en el marco del Pacto de Toledo, como ha planteado el Partido Socialista, que deberían plantear una memoria justificativa suficientemente completa para posteriormente poder hacer un pronunciamiento. Entendemos que la propuesta se queda en un mero gesto político hacia los jubilados, a quienes se puede crear unas expectativas inútiles, porque la propuesta entendemos que no puede ser aceptada en las Cortes sin esos estudios serios, rigurosos, que se deben realizar para plantear una memoria justificativa del cambio constitucional. Y ya entrados un poco en la materia de la Constitución, lo que no me explico yo es, con su argumento de esas pensiones tan bajas, de 600 y pico euros, que la gente no tiene capacidad para poder llegar a fin de mes, ¿usted cree que la subida del IPC le va a solucionar el problema? Porque no plantea ya un cambio de la Constitución en el sentido de definir cuál es el poder adquisitivo
de esas pensiones? ¿Por qué no entramos en el tema de la vivienda? Asegurar la vivienda, como ha propuesto Podemos. Podemos ha propuesto que todo el capítulo 3 pase a ser capítulo 2 y, por lo tanto, que sea que vincule a los poderes públicos el hacerlo. ¿A dónde nos lleva todo eso? A la inviabilidad del sistema, lo cual muchos de estos partidos que hoy están aquí, Podemos, Bildu y alguno más, estarían encantados de la vida. Hacer insostenible el sistema. Y por eso lo apoyan. Y de paso, hablamos de más cosas en la Constitución, no solamente de subir el IPC en las pensiones, hablamos de más cosas. Pero usted también habla de la disposición adicional y de la disposición derogatoria. Yo creo que donde hay que aplicar y donde hay que hablar y lo que hay que proponer, si entiende que hay que hacer algo, es la Ley 23/2013. Modifíquenla, plantéanlo. Ahora en el Congreso de los Diputados yo creo que lo tendrían bastante fácil para poderlo hacer. Sin ningún cambio de Constitución ni ningún tipo de otras retailas, mucho más rápido, más efectivo y más eficaz. Y sin tanta memoria justificativa que hacer. Por lo tanto, le animo, porque sé y somos conscientes de que esto no va a seguir adelante en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que ustedes también son conscientes, pero ahí lo dejan y quedan bien con quien ustedes quieren quedar bien. Pero además se contradicen. Usted hace una disposición adicional y luego seguido pone que haya también una disposición derogatoria para eliminar la ley que dice que va a adicionar. Si la va a derogar, ¿para qué la adiciona? Y ustedes también se basan en la Ley 23/2013. Yo creo que Bildu también ha hecho mención a que no se explica por qué no actúan también contra la que aprobó el Partido Socialista. Porque si vamos a los incrementos del IPC, en un año el Partido Socialista, de aplicación de la ley anterior, los jubilados perdieron un 1,4 de poder adquisitivo. En 6 años que ha estado en vigor la ley del Partido Popular, los jubilados han perdido un 1% de poder adquisitivo. Entonces, si tan desastre y tan mal ha sido esta ley, yo creo que peor ha sido la anterior, porque no van hasta la del Partido Socialista. No les interesa, les interesa lanzar un mensaje de que la derecha es la que hace todos los recortes, de la que la derecha es la que destruye empleo, de la que la derecha es la derecha y la que más recortes ha pegado en este momento, en esta época de crisis, ha sido el Partido Socialista. Aún están los funcionarios pendientes de que les suban ese poder adquisitivo que tuvieron en la época del Partido Socialista. Nadie dice nada. Para eso no hay tijeras ni recortes. Ni hay planteamientos aquí en el Parlamento para que se les devuelva ese dinero, ese poder adquisitivo que perdieron. Le animo también, si quiere, a que entre en esa materia. Y nosotros nos quedamos con las palabras también del Partido Socialista. El consenso, el Pacto de Toledo, que creemos, y siempre lo hemos dicho, lo defendimos también en la moción que el propio Partido Socialista trajo aquí sobre las pensiones, creemos que es el marco adecuado, el Pacto de Toledo, buscar el consenso, el compromiso de los grupos y de allá, con el Pacto de Toledo, ir a donde haya que ir, sin modificación del Constitucional, sin hacer una nueva ley, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ahí, señores del Partido Socialista, nos encontrarán en el Congreso de los Diputados para hablar del Pacto de Toledo, para hablar dentro de una reforma constitucional amplia con personas que jurídicamente tengan conocimiento del propio sistema, y ahí nos encontrarán. Mientras tanto, votaremos en contra de un interés, una intención, y como suele decirse, por la boca muere el pez, señora de Simón. Un folio para hacer toda una modificación de la Constitución. Y usted hace una semana criticó duramente, le llamó de falta de rigor y de trabajo por presentar una moción que no vincula nada de un folio entero. Usted con una cara se ventila una modificación de la Constitución.